Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 14 minutos, esto es a primera hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Ayer hice un análisis, digamos, una opinión de parte de quienes habla sobre las últimas cifras que presentó la empresa encuestadora Perfiles de Opinión, sobre esta nueva encuesta. Trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 4 de marzo, que de alguna manera refleja un declive de 11 puntos en la calificación positiva de la gestión del presidente Daniel Noboa Sin, si comparamos con la encuesta efectuada el 22 de enero. Aún así, Noboa tiene unas cifras interesantes. Estamos hablando de un presidente con una calificación positiva de 74%, pero el 22 de enero tenía 85%. 74% sigue siendo alto desde mi punto de vista, y ya lo vamos a hablar con nuestra invitada, Paulina Recalde, pero el declive, 11 puntos en un mes y una semana, ¿qué significa eso? Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, está con nosotros aquí en la primera hora. Paulina, qué gusto, bienvenida, buen día. Hola Fabri, hola Belkis, con todas y con todos, buenos días, gracias por el contacto. Bienvenida. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, como siempre, Paulina lo suele hacer. Partamos de la ficha de campo, que yo siempre le digo a la audiencia. Una encuesta tiene que tener ficha de campo para saber el tamaño de la muestra, dónde se hizo, cuántos entrevistados, el margen de error, etcétera. Hablemos primero sobre eso, Paulina. Sí, es una encuesta aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil a hombres y mujeres de 18 a 65 años en hogares. La muestra 613 encuestas del margen de error más o menos 4. Y la aplicamos, como bien decía Fabri, entre el 2 y el 4 de marzo de este año. Correcto, Paulina. A ver, la encuesta refleja que el presidente Daniel Noboa, que sigue teniendo una importante calificación a su gestión, calificación positiva del 74%, pero ha perdido 11 puntos del 22 de enero a el 4 de marzo. ¿Cómo analiza ustedes de lo cuantitativo a lo cualitativo? ¿Cómo analizan ustedes esta disminución de 11 puntos, más allá que la cifra sigue siendo alta para el presidente de la República? Sí, efectivamente, ha perdido el presidente Noboa no solamente puntos en aprobación a la gestión, sino también en credibilidad. Entonces, para interpretar por qué estos movimientos en gestión y en credibilidad, voy a ir de lo general a lo específico. Primera razón, siempre después de los 100 días hay una suerte de aterrizaje de las expectativas. Es decir, cuando ya se acomoda, digamos, la relación entre el mandatario y el mandante. Segunda razón, habíamos pasado en la última medición en el punto más alto de este anuncio de conflicto armado no internacional, es decir, cuando el presidente nos decía estamos en guerra. Y esto implicó un cierre de filas de la población, no solamente en torno al presidente de la República, sino al conjunto de las instituciones y de las autoridades. Y tercero, y ahora sí voy a lo específico, por ahora lo que vemos es que la población sigue evaluando positivamente algunas de las medidas tomadas en torno a la crisis de seguridad, pero empieza a sufrir sobre todo por las razones económicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando consultamos a la población por qué califica positivamente, la mayoría de las respuestas tienen que ver con el manejo de la delincuencia, la inseguridad. En cambio, cuando preguntamos por qué califica negativamente, ahí aparece con algo más de la quinta parte el incremento del IVA, con el 8% el desempleo. Y si es que esto yo lo conecto con que además cuando preguntamos específicamente sobre el nivel de acuerdo con el incremento del IVA, y ahí tenemos que hay un 78% que está en desacuerdo y un porcentaje igual que siente que esto le afectará al entrevistado y a su familia, entonces me parece evidente que esto está generando una presión importante en la valoración de la gestión y en la credibilidad del presidente de la República, si además conectamos con que había hecho en su momento el anuncio, cuando era candidato, de que no habría incremento en este sentido. De otro lado, Paulina, buenos días, bienvenida nuevamente. El que se haya aterrizado de alguna manera en este hecho de que la consulta popular iba porque iba, también podríamos decir que incidió en esta caída. Lo pregunto porque es un tema que ha generado resistencia en una parte de la población o en gran parte de la población, quizás sobre todo por la cantidad de recursos que se destinan para la organización de un proceso como este. Ahora mismo yo diría que no está afectando la voluntad y ya
convocatoria a la consulta popular, porque lo que tenemos es que 33% dice que conoce poco sobre la consulta y el 34% dice que conoce nada. Entonces, resumiendo, la mayor parte de la población todavía no está conectada con las preguntas y con la consulta. Ahora, si es que esto, en el momento de la campaña, esto que usted acaba de decir, Belkis, en el momento de la campaña, si quienes hacen oposición a la consulta popular usan el argumento, por ejemplo, del uso de recursos que esto implica, del monto de presupuesto que esto implica, entonces sí podría también afectar y conectarse con esta preocupación económica por el incremento del IVA y por el desempleo que la población nos está dando como razones para calificar negativamente la gestión del presidente Noboa. Esa calificación que tiene el presidente Noboa, siempre ustedes, los especialistas, dicen hay que ver la tendencia. ¿Aún no se puede hablar de una tendencia o sí, Paulina? Aún no se puede hablar de una tendencia, efectivamente, porque lo que estamos ahora detectando es el movimiento en dos mediciones, la que hicimos el 22 de enero y la del 4 de marzo. Lo que vemos es un movimiento en este periodo de tiempo y con las características que yo he mencionado. Donde sí tenemos una curva es en la credibilidad, y también voy a mencionar esta cifra porque es importante. Ahora mismo el 64% dice que cree en el presidente Noboa, 31% no le cree y el 5% restante no responde. ¿Cómo ha evolucionado esta curva? Teníamos un candidato a Noboa que tenía la quinta parte de credibilidad. Una vez que asume la presidencia, tiene un 50% de credibilidad. En enero esta alcanza el 77%, por esto que decíamos, por este momento tan alto con el decreto del conflicto armado no internacional, y en este momento tiene el 64%. Permítame interrumpirle, usted ha citado esta evolución que me parece interesante, es decir, cuando era candidato tenía la quinta parte. En cuanto a la credibilidad, por supuesto, o sea, yo siempre cito que el fenómeno Noboa es una cuestión sin precedentes. Yo en mi cabeza no tengo algo parecido a lo que pasó con Noboa, un candidato que no tenía ningún tipo de opción una semana antes de las elecciones y termina pasando la segunda vuelta electoral. O sea, que creo que eso es un caso de estudio. Y el tema de la credibilidad, asume el 23 de noviembre, dice con el 50%, llega a enero, al 22 de enero, estamos hablando de 2 semanas después de haber adoptado el estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado, y sube al 77%, pero hoy baja al 64% de su credibilidad. Otra vez, y un poco en consonancia con el que decía Belkis, porque pregunto si esa reducción de la credibilidad, estamos hablando de una reducción de 13 puntos más o menos, tiene que ver con los hierros de las declaraciones del presidente de la República. No sé hasta qué punto eso incide, o las declaraciones erráticas de funcionarios de su gobierno, cuando por ejemplo el propio presidente dice un día hemos creado 25,000 empleos, al día siguiente dicen no, han sido 50,000, después no, han sido 63,000, luego aparece la ministra de Trabajo y dice no, son 160,000. Al día siguiente el presidente, no, tranquilidad, son 64,000. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo en eso. Paulina. Sí, evidentemente esto puede ir medrando la credibilidad, gestión y credibilidad, 11 puntos menos en gestión, 13 puntos menos en credibilidad. Esto puede ir medrando efectivamente la credibilidad del gobierno y del mandatario, que además, digamos, tiene un perfil, sobre todo en los últimos meses, a raíz de la declaratoria, tiene un perfil muy alto. Decíamos que antes de esto era el resto de voceros el que estaba haciendo la comunicación, y el presidente, incluso decíamos, él mismo decía que habla poco. Ahora tenemos una presencia alta y yo diría que además mucha participación. Y cuando vemos que empieza a tener más participación, que empieza a tener más pronunciamientos públicos, podría esto sufrir, la palabra del presidente podría sufrir por esto que usted acaba de mencionar, Fabri, y creo que en el elemento que puede haber conectado más la población con esto de haber dicho algo y no haber cumplido es el incremento del IVA. Porque esto además es un argumento que ha usado mucho la oposición, ha sacado imágenes de la campaña diciendo esto decía en campaña y esto hace ahora en la gestión del gobierno. Y para corroborar esto, decía yo que tenemos una pregunta abierta de las razones para calificar positiva y negativamente la gestión. Entre quienes dicen que califican negativamente la gestión, ya decía yo que la principal razón es el incremento del IVA con el 23%, el 12% de ellos dice no se ve gestión, el 8% de ellos dice porque es mentiroso.
El 7% de ellos habla del desempleo y más adelante otro tipo de razones. Pero mencionan, perdón Paulina, y mencionan también a propósito de un mensaje que recibo, las declaraciones erráticas de ministros y ministras de Estado. O sea, hay algunas declaraciones que, digamos, se han prestado hasta para la burla. Creo que el caso de la ministra del Ambiente, con todo respeto para la ministra, pero termina convirtiéndose en un caso paradigmático con una serie de hierros que han ocurrido. El último en la presentación de la rendición de cuentas, hablando de que el río Garrapata tiene 15,000 kilómetros y el río Ochone 9,000. O sea, los ríos más largos del mundo están en el Ecuador. Digo, eso también pudo haber incidido, Paulina. La garrapata más larga del mundo está acá. No mencionan esto que tiene que ver con los ministros, sino cuando estamos hablando del presidente, esta razón, que es una pregunta abierta de este porcentaje, este 8% que dice porque es mentiroso. Yo diría que cuando sucede este tipo de hierros de los ministros, normalmente tiende a tener menos alcance entre la población y es mucho más del consumo de nosotros que estamos muy pendientes de medios, de redes, en fin. Pero en cambio, cuando hay una medida como la del incremento del IVA, es algo que se advirtió en campaña que no sucedería y que luego se toma una medida de esta naturaleza, que además, digámoslo así, ahora mismo está siendo mencionada como principal razón para calificación negativa, pero todavía no se siente el impacto de este incremento. Hay algunos productos que seguramente habrán subido ya de precio, pero la medida arranca en abril. Entonces uno puede anticipar que esto todavía no ha generado todo el efecto negativo. Paulina. Y hay además estas advertencias sobre los subsidios, sobre un cambio en la política de subsidios. Belkicín. Sí, justamente eso yo quería referir. Bajo esta lógica de lo dicho, ¿no? O sea, si planteamos que la decisión de incrementar el IVA incidió en cuanto a la credibilidad, luego de abril, cuando ya se sienta el verdadero impacto de esta subida del impuesto, la tendencia entonces seguirá a la baja. Seguirá cayendo el porcentaje de credibilidad del presidente. Bueno, vista la situación, en este momento uno podría anticipar que el punto más alto del discurso de estamos en guerra ya podría haber pasado. No solamente por la distancia en el tiempo, sino porque además empezamos a ver en esta semana algunos eventos que podrían generar un descrédito en este sentido. Por ejemplo, la salida del líder de una banda que es recibido con fuegos artificiales, ya algunos eventos de violencia más altos que no habíamos visto en semanas anteriores. Y lo segundo es que evidentemente la población no come estado de excepción, no come toque de queda. La población necesita también tener atención en el resto de áreas, la económica, la del desempleo, la del incremento del IVA, en fin, esto va a generar evidentemente una presión. Y el resto de áreas, para hablar, por ejemplo, del estado de las vías, de la salud, es decir, de todos estos elementos que ya veníamos hablando durante los dos gobiernos anteriores, la atención va a estar seguramente allí. Es difícil entonces pensar que el presidente de la República en el mes siguiente va a volver al punto en el que estuvo en el momento más alto, el de la declaratoria del conflicto armado no internacional. El problema, Paulina, es que a la vuelta de la esquina está la consulta popular. O sea, yo por eso ayer reflexionaba con la audiencia en el comentario, y lo quiero compartir con usted. A mí me parece que abril va a ser un mes decisivo para el gobierno por varias consideraciones. La primera, y usted lo ha mencionado, el tema del IVA, porque desde el 1 de abril, o sea, terminamos domingo de resurrección, que es 31 de marzo, y el lunes 1 de abril ya pagamos el 15%. Habrá que medir el impacto. Creo que la previsión puede quedarse corta, no lo sabemos, frente a lo que puede pasar ya en la parte comercial real, cómo los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a sentir el aumento de ese porcentaje, de esa tarifa del IVA del 12 al 15%. Ese es un factor. El otro factor tiene que ver con que el 7 u 8 de abril, una de esos 2 días, si la memoria no me es infiel, se acaba el estado de excepción. Es decir, ya no hay chance de prorrogar el estado de excepción. Lo dictó el presidente el 8 de enero, el 7 de enero prorrogó por un mes más, y cumplidos los 90 días no hay posibilidad de prórroga. Ahí tiene un segundo elemento. Y el tercero, el tema de la consulta popular, Paulina. Yo creo que abril puede marcar o incidir mucho en el presente y en el futuro del presidente. Sí, efectivamente, abril se constituye ahora en un hito, en un momento de transición de algunos elementos, por lo que bien usted ha señalado, Fabricio.
Y de todos modos, yo diría que en torno a lo que suceda en la consulta popular, no necesariamente podemos asimilar el total del capital político que tenga o no tenga el presidente Noboa. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender en buena medida de cuánta fuerza y cuánta presencia tenga la oposición y aquellos que promuevan el no. Por ahora, al menos uno podría anticipar que RC y PSC no van a poner toda la fuerza allí, que el gran contradictor por ahora aparece sobre todo en el campo de la CONAIE, en la vocería de Leonidas Issa. En este sentido, si es que no hay total oposición y que además, si el gobierno usa el argumento de que necesito de la consulta para volver a tener las condiciones para enfrentar al crimen organizado, entonces podría ser que tenga empuje en esas preguntas. Por ahora, y no puedo dar cifras de intención de voto porque todavía no tengo la calificación del CNE y nos metemos en problemas usted y yo, pero en términos generales puedo decir que la votación está, este momento, no es en plancha. Tenemos votación diferenciada en las preguntas que tienen que ver con seguridad y aquellas que tienen que ver con trabajo por horas y con arbitraje. Entonces podría ser que él reciba respaldo en las preguntas que tienen que ver con seguridad. Esto significa que todo eso es capital político suyo y que esto le asegura, por ejemplo, una reelección y el resto de periodo de gobierno con altas cifras. No, no necesariamente. Podría ser que la población esté diciendo, bueno, voy a apoyar esto específicamente para el tema de seguridad, pero que siga expectante al resto de gestión y acción en los temas que hemos mencionado, en la economía, en la salud, es decir, en lo que hace también el resto de su día a día. Yo creo que sí es importante hacer esta distinción, es decir, que no todo el apoyo, no todo el capital va a ser revelado en la consulta popular, pero comparativamente hablando, entre las condiciones que tenía el presidente de la República hace un mes en la consulta y para toda su gestión política versus las que va a tener en abril, coincido plenamente que estas van a ir medrándose si es que no toma acciones en otras áreas y si es que no corrige algunos elementos para aliviar el peso de una medida que ya tiene altísimo rechazo para hablar del incremento del IVA. Antes de revisar otras cifras y para cerrar el tema Noboa, Paulina, insisto, ¿74% sigue siendo alto para usted? Sí, sin duda alguna, tomando en cuenta además las cifras con las que cerraron los mandatarios salientes para hablar de Moreno y para hablar de Lasso, que además ni siquiera pudo terminar su periodo de gobierno. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en estas horas, ayer, ya el líder de la CONAIE, usted lo acaba de mencionar, el tema de Leonidas Issa, está convocando para el viernes una reunión e incluso ya hablan de una movilización por el tema minero. ¿Tiene sentido el confrontar con un gobierno que tiene 74% de calificación positiva, Paulina? ¿Cómo puede esto incidir en la situación del país y en la propia imagen del presidente? Tiene sentido en la medida en que justamente lo que estaría apostando a hacer la CONAIE y las organizaciones en torno al frente antiminero, por ejemplo, es justamente salir de esta unanimidad en torno a lo que es posible, viable y aceptable hacer en nombre de la guerra. Porque fíjense que es justamente en este marco que se ha tomado la decisión del incremento del IVA. Es justamente en este marco que se está buscando justificar el trabajo por horas. Es justamente en este marco que se está tomando algunas medidas en territorios en torno a las consultas sobre la creación de condiciones excepcionales para la entrada de empresas. Entonces, lo que está haciendo la CONAIE, lo que están haciendo las organizaciones, lo que está haciendo Leonidas Issa, es decir, a ver, esto no es una excepción. Es decir, el hecho de la declaratoria de conflicto armado no interno no implica que se pueda tomar todo tipo de decisiones como si nada sucediera. Fíjense que además estaba en el marco del conflicto y de la necesidad de financiar el conflicto, incluso se había anticipado que no se iba a cumplir en plazo el mandato de la consulta Yasuní. Entonces hay una serie de elementos que se han ido acumulando, que me parece que entonces era inevitable que genere conflictividad. Era inevitable que quienes han estado en la campaña por Yasuní, en la resistencia a la presencia de mineras, en la defensa del medio ambiente, reaccionaran. Entonces, esto va a ser fácil para la CONAIE y para Leonidas Issa.
no en la medida en que bajo el estado de excepción pueda ser más complicado el despliegue de movilización, esto sin duda. Pero es parte de la dinámica política, es parte de la democracia que surjan contradictores y en ausencia de oposición, porque lo que hemos dicho hace un momento, en la consulta, por ejemplo, RC, PSC, parece evidente por ahora que no están haciendo una gran campaña. La alianza en el legislativo les pone en una situación de cercanía. Entonces, ¿dónde está el contradictor? Y por ahora, el contradictor principal aparece en la vocería de Leonidas Diza, en la CONAIE y en las organizaciones que están haciendo este pronunciamiento y esta movilización en torno a estas decisiones del presidente de la República. Ahora bien, Paulina, brevemente, dejemos de lado al presidente Daniel Noboa y le consulto, ¿qué dejó la encuesta respecto de la evaluación de trabajo de la vicepresidenta Verónica Abad? Sí, estamos ante una vicepresidenta altamente desconocida porque cuando consultamos sobre su aprobación a la gestión, el 18% califica positivamente, el 39% de modo negativo y hay un 43% que no sabe responder a esta pregunta. Este es un porcentaje que se mantiene constante desde la medición del mes pasado y que nos habla de una distancia, de un desconocimiento del trabajo y del perfil incluso de la vicepresidenta, y esto parece normal si es que además ni siquiera está en el país y si hay una limitación para que haya pronunciamientos públicos y oficiales de parte de la vicepresidenta y además si hay el distanciamiento que sabemos tiene con el presidente Noboa. ¿Qué pasa, Paulina Recalde, con la Asamblea Nacional? Y usted ha mencionado este rol que juega el Parlamento, donde Noboa ha tenido un margen, una capacidad de maniobra para, por ejemplo, sacar las leyes económicas. Le aprobaron 3, la otra no le negaron, no es que le aprobaron expresamente, pero tampoco le negaron y dejaron la puerta abierta para que entre en vigencia como decreto ley. Y no tengo dudas que la ley de turismo también será aprobada, o sea, salvo alguna sorpresa. El presidente va a lograr 5 leyes en 4 meses con una asamblea en donde no tenía originalmente ningún tipo de mayoría. ¿Cómo está la asamblea ante la opinión pública? La asamblea tiene el 26% de aprobación positiva de gestión y su presidente, Henry Kronfle, tiene el 21% de aprobación positiva de la gestión. Efectivamente, yo concuerdo, Fabricio, que el rol de la Asamblea Nacional hasta ahora en buena medida tiene incidencia, tiene que ver, le ha ayudado a acumular al presidente de la República esta proyección, le ha ayudado a tener este respaldo de algún modo, porque no ha habido fisuras. Por ahora, hasta ahora, no ha habido tensiones, en general ha avanzado a su ritmo que ha sido muy vertiginoso en tan corto tiempo. No ha tenido además tampoco un contrapeso en términos discursivos. Por eso es que seguramente ahora, con lo que mencionábamos hace un momento, con el protagonismo de la CONAIE y de Leonidas Diza, va a tener por primera vez un nivel de conflictividad que no estaba acostumbrado a administrar. Porque los partidos políticos, sobre todo RC y PSC, han caminado de su mano en este primer momento. Y de hecho, uno de los elementos más característicos de este periodo es que tampoco hay quien se haga cargo, voy a decir así, quien se haga cargo de los contenidos y quien se haga cargo de los resultados. Ahora mismo de esta última ley que usted mencionaba de turismo, otra vez aparecen algunos textos que no estaban en el original y la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esos textos? En ese sentido hay un caminar juntos, incluso para no hacerse cargo de la introducción de uno o de otro texto, incluso para decir, me abstuve, no aprobé, pero todos sabemos que de algún modo esa abstención hizo posible la aprobación de una u otra ley. Entonces, hasta ahora han caminado juntos y estas son las cifras que tiene la Asamblea Nacional y su presidente Henry Kronfle. Para cerrar, alcalde Pavel Muñoz de Quito, alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil, porque hay una reducción de la calificación positiva, más en el caso de Aquiles Álvarez versus Pavel Muñoz. El alcalde Pavel Muñoz tiene el 63% de aprobación a la gestión y el 50% de credibilidad. Respecto al mes pasado, en realidad, en el caso del alcalde Muñoz, no hay un movimiento importante si tomamos en cuenta el margen de error de la encuesta. Tiene del 65% tenía el mes pasado, 63%
tiene este mes. En cambio, en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ahí sí podemos ver un movimiento porque el mes pasado tenía 61% y ahora tiene el 50%. En este caso también vimos una crecida importante justo en medio del conflicto, de la crisis del 9 de enero, pero sí ahí vemos un movimiento hacia abajo, 47% de credibilidad. El mes pasado tenía el 55% y ahora tiene el 47%. Correcto, Paulina Recalde, gracias por el tiempo, por estas cifras que nos ha presentado de perfil de opinión de su último trabajo de campo efectuado a inicios de este mes. Un abrazo, muy amable. Un abrazo, buen día. Gracias, la directora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.